Guatemala, muy bueno el artículo Yo amo los combustibles fósiles. Adelante, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, profesor Mansuetti. Muy buenas tardes y noches a los presentes, Eric, Luis Ambrosio, Misael Vargas y Ricardo. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, sí, yo quería traer a colación un tema que me parece muy necesario. En el aula virtual, que ya lleva varios años, ¿verdad, profe? No sé, estaremos en aulas virtuales tal vez en los últimos 3 años, ¿no? Y básicamente la dinámica ha sido una formación sobre temas conceptuales, ¿no? Y esto ha sido muy bueno y creo que se debe mantener. Sin embargo, creo que en algunos casos, en algunas experiencias nacionales, ya vamos necesitando cierto acompañamiento más, digamos, estratégico y más eh, confinado a la construcción, a la formación de partidos políticos a nivel nacional o en el marco de las leyes nacionales, ¿no? Eso, pues obviamente implica empezar a pensar de acuerdo a las reglas del juego de cada país, de cómo formar partidos políticos y principalmente en nuestro caso, creo yo, cómo crear verdaderas instituciones políticas, ¿ya? Y eso tiene que ver con no formar movimientos en torno a caudillos, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, eso requiere pues de otro tipo de formación, de otro tipo de acompañamiento. Entonces, pues la propuesta que yo en algún momento se la hacía al profesor Mansuetti es que, pues en la medida de las necesidades, de acuerdo a cómo vaya evolucionando cada movimiento nacional, digamos el caso peruano quizás que es el de mayor avance, ¿no? Pero también el caso paraguayo, que ojalá en algún momento Clotilde Alviso nos comparta esa noticia de que ya existe un partido político liberal paraguayo que ya está instituido legalmente, según entiendo. Pero el caso ecuatoriano también, que de seguro el profesor Mansuetti tiene muy buenas noticias y seguro nos va a compartir hoy su percepción. Y el caso guatemalteco, que ya, pues de alguna manera, estamos apuntando a conformar lo que aquí, a nivel legal, se llama Comité Pro Formación del Partido Político, en el cual tengo yo que reunir a 600 personas que, a como yo lo estoy viendo, son 600 personas que están comprometidas y muy claras con los principios, el proyecto y el programa político, ¿no? Las 3P, como le llamamos en el anterior foro liberal. Entonces, pues básicamente mi propuesta al foro, y al aula y a los participantes es que de alguna manera creo que en algunos casos, quizás Paraguay, Ecuador, Perú, Guatemala, México, no sé cómo vaya, pues ya sea necesario una especie de coaching de parte del profesor Mansuetti, de parte de algunos miembros, algunos vicepresidentes del foro, que con cierta experiencia pueden irnos acompañando y guiando en ciertos aspectos, como por ejemplo generar estrategia, pero estrategia fina, digamos, de acuerdo a la digamos, a la estructura legal de cada país, ¿no? Estrategia y táctica, por ejemplo. Identificación de asesores, por ejemplo, ¿no? Para que no caigamos en la trampa o en el error de escoger asesores inadecuados, pues. Y, bueno, un coaching, un acompañamiento de cómo realmente constituir un partido político. Y seguramente ahí hay que recurrir nuevamente a, a esta expresión que suele usar el profesor Mansuetti, es que tenemos que hacer camino al andar, ¿no? Esto requiere meternos de lleno a conocer las leyes electorales y de partidos políticos en nuestros países y, y requiere, digamos, transitar a un esquema de formación más en la línea de cómo operar y cómo formar un partido político adicional a la formación conceptual
y digamos, más de principios que hemos tenido o estamos acostumbrados aquí en el aula virtual. Entonces, pues esa es mi propuesta, ¿verdad? Qué bueno ver a Gustavo Romero. Gustavo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Y bueno, Gustavo es de Perú y seguro él tiene bien claro el panorama en Perú. Sabemos que está creciendo Perú Nuevo, pero no sabemos si realmente se están reclutando personas con cierto nivel formativo, ¿no? Al menos en Guatemala, al menos en mi caso, estas 600 personas, estamos pensando que sean personas que, que estén muy bien formadas, o sea, estamos pensando realmente en llegarle a una élite, ¿sí? Aplicando aquel principio o aquella escuela que el profesor cita muy bien en su libro Las leyes malas, que se llama la sociología de las élites. Y estamos pensando en llegar a una élite que esté convencida del proyecto y que nos pueda servir como una especie de zona de amortiguamiento, ¿no? Una especie de autodefensa entre todos, porque al menos yo aquí en Guatemala estoy percibiendo que hay mucho temor por participar en política, aún y cuando tengamos las mejores intenciones y el mejor programa político del mundo. La gente está muy temerosa de participar en política y entonces tenemos que constituir una institución, ¿no? Tenemos que pensar en una forma de gobierno interno, en ciertas normas internas que nos permitan ejercitar la democracia, ejercitar el debate, ejercitar la toma de decisiones estratégicas o la toma de decisiones colegiadas y todo este tipo de cosas, pues hay que pensarlas, ¿no? Y hay que verlas en función del marco legal nacional, ¿ya? Y quizás es el reto que tiene en principio Perú Nuevo, pero también lo va a tener Clotilde Alviso en Paraguay y también Pablo Zambrano en Ecuador, Eric García y demás en México, un servidor en Guatemala y los otros que nos van siguiendo, ¿no? Alejandro Terán, Oswald Chamagua, que ya está en El Salvador, Carlos Aguilar en Costa Rica, el pastor Miguel Machaca en Bolivia, todos vamos pues en diferentes momentos, pero creo que vale la pena empezar a pensar en ello. Así es de que, pues esa es mi participación el día de hoy. Lamento no poder acompañarlos a partir de unos 5 o 10 minutos. Tendré que zarpar por un compromiso familiar, pero bueno, estaré pendiente de la grabación y, y bueno, pues me quedo aquí a la escucha de sus comentarios. Muchas Gracias, gracias. profesor. Muchas gracias, Jorge. Para los que nos están siguiendo en Facebook, aparentemente esto está funcionando muy bien. Estamos en una de nuestras sesiones habituales de los miércoles en las noches, aula virtual del Centro de Liberalismo Clásico. Acabamos de escuchar a Jorge David Chapa. A ver, preguntas para Jorge, por favor, adelante. Quiero aclarar que Clotilde está en una reunión y se va a unir con nosotros cuando salga de esa reunión. Ella ha estado en contacto con nosotros durante todos estos días que yo he estado en Ecuador. Con nosotros digo con la gente de Ecuador, o sea, Toscano, Zambrano, el pastor Armando, etcétera. Clotilde ha estado muy en contacto con nosotros. Por favor, preguntas para Jorge. Buenas Y noches. Zambrano, perdón, y Zambrano se va a incorporar y va a hablar también sobre lo que hicimos en Ecuador. Preguntas para Jorge, por favor. Buenas noches desde Venezuela. Dios les bendiga. Amén. Igual. Adelante. Les habla el hermano Balal, participando en la conferencia, muy interesante escucharla. Quisiera hacer una pregunta sencilla. Hablaba el hermano acerca de que en Guatemala a las personas, más aún a los cristianos, les daba temor participar de la política, ¿sí? Y bueno, la pregunta va conforme a este comentario. ¿Por qué hay temor
en participar en la política? Es mi pregunta. Gracias, gracias Balal Nureddin de Venezuela. Adelante, Jorge. Gracias, Balal. Bueno, hay temor por los altos índices de corrupción, ¿no? Al menos aquí en Guatemala, hace 2 años, para ponerle en contexto, pues hubo una especie de redada, ¿no? Hubo una crisis muy seria política en la cual se identificó a un gran grupo de empresarios que pues había estado generando corrupción, ¿no? En un escándalo de corrupción en torno a las aduanas, ¿ya? Y muchos empresarios grandes aún están en la cárcel, no porque hayan sido declarados culpables, lamentablemente, sino porque, o sea, no se han iniciado los juicios y bueno, están ahí de manera preventiva, ¿no? Entonces, hay muchos empresarios y hay muchos burócratas y funcionarios públicos que prácticamente están en la cárcel. Entonces, justamente lo que hemos analizado aquí en el Foro Liberal es que cabalmente esos escándalos de corrupción generan en la mayoría de las personas, en este caso de los guatemaltecos, generan la partidofobia, ¿no? Porque sencillamente no quieren participar porque entienden que el medio político, el hacer política, implica ensuciarse en nombre y básicamente implica llegar a la cárcel. Entonces, todos temen eso. Lo digo por experiencia propia, he tenido alcance a visitar ciertos departamentos en el oriente y en el occidente del país y sencillamente hay personas que dicen, me parece genial el proyecto, los principios, el programa, coincido con todo, pero sencillamente yo no quiero participar en un partido político porque pienso que me voy a ensuciar y tanto que me ha costado construir el nombre. Entonces, ese es el temor, Balal. El temor es a ensuciarse, a corromperse, a terminar en la cárcel, ya sea porque hacen o ya sea porque dejan de hacer, ¿no? Entonces, pues, uno tiene que pues tratar de persuadir al máximo y tratar de invitar a formar parte de un partido político que de alguna manera, y por eso iba mi comentario original, que de alguna manera debe blindarse ante estas cosas, ¿no? Debe prepararse ante el embate, ante la amenaza de muerte, ante la calumnia, ante la difamación, ante la burla y la mentira de la mayoría de medios de comunicación, debe prepararse para eso. Y entonces eso significa construir una institución que internamente tenga una serie de salvaguardas, de mecanismos que permitan defendernos contra esas condiciones tan adversas de hacer política en nuestro país. Más de una persona me ha dicho a mí, cuando he llegado con 5 reformas y familia, me ha dicho a mí si estoy consciente que mi vida peligra al estar hablando de esto. Si estoy consciente que mi vida y la vida de mi familia es un gravísimo riesgo hacer política, ¿no? Y es gente que lo que quiere eventualmente es generar temor. Pero bueno, el problema es de que hay mucha gente que está llena de temor por participar en política. Por eso mi planteamiento es cómo, además de esta capacitación online, que gracias a Dios y al profesor Alberto Mansuetti hemos tenido de manera constante durante 4 o 5 años, quizás más, para algunos de nosotros, pues cómo la acompañamos de un coaching en el que el Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina como instituciones, lideradas en alguna medida por el profesor Mansuetti, acompañadas por los más antiguos, pues vayamos acompañando a los movimientos nacionales en formar partidos políticos. Entonces,
Esa sería mi respuesta, Balal. Muchas gracias por su pregunta. Muchas Gracias, gracias. gracias Jorge. Más preguntas para Jorge, adelante. Más preguntas para Jorge, adelante. Hola Jorge, por aquí Eric de México. Hola, Eric. Un saludo y bueno, también esperamos no retrasar mucho tu actividad. Este, con respecto a tu propuesta de acompañamiento, eh, pues eso hay algo ya, digamos, elaborado o en qué pudiéramos apoyar también desde pues cada uno, ¿no? De su país, cómo pudiéramos apoyar para que Claro. esto se hiciera, ¿no? No, no, Eric, no hay nada, digamos, elaborado hasta el momento. Realmente es un tema que acaba de surgir por una conversación que sostuvimos con el profesor Mansuetti, eh, muy reciente. Y yo creo, como le decía al profesor en algún momento, que hay que pensar y escribir un poco en eso, ¿no? Hay que pensar, ponernos a pensar y escribir en cómo se constituyen instituciones, ¿sí? En el amplio sentido de la palabra, y quizás después bajar o confinar el tema hacia instituciones políticas. Pero creo también que en paralelo, como Foro Liberal de América Latina, vamos a tener que llegar al momento de hacer una labor muy grande en términos de recaudación de fondos para que podamos tener de cerca, por ejemplo, a un Alberto Mansuetti instalado un mes en un país, generándonos y apoyándonos con todo este proceso. Que podamos tener a un Eric García, una vez ya habiendo levantado su movimiento, que acompañe quizás a una República Dominicana o a una Costa Rica, ¿no? Que va anterior a su, o es menos evolucionada, ¿no? A un Jorge Chapas asistiendo a pues a un Bolivia que puede que puede estar anterior, pero estando ahí, poder ayudarles y compartirles la experiencia de cómo se forman partidos políticos. Yo creo que los foros liberales, los eventos del foro liberal anuales pueden también servir para eso y eventualmente tendrán que ir tomando ese enfoque, ¿no? No solo en la parte meramente conceptual, sino en la parte meramente operativa y estratégica. Y por ahí va mi punto, ¿verdad? Insisto, cómo complementamos el conocimiento conceptual y de principios, de análisis que estamos realizando en el aula virtual con la parte meramente operativa y estratégica de constituir y de crear partidos políticos. Excelente, Jorge. Por mi parte, agrego esto. Ok, eso sería lo ideal y si Dios quiere, lo vamos a hacer próximamente. Ahora, mientras tanto, podríamos utilizar el aula virtual o, en fin, o alguna modalidad. Yo no entiendo nada de tecnología, así que a los que entienden de tecnología, los ingenieros ahí que lo dirán, para hacer una especie de workshop. ¿Workshop qué significa? Bueno, una reunión mensual o cada tanto una reunión con Eric, con Jorge, con Clotilde y con Pablo Zambrano. Workshop significa, bueno, toma la palabra Pablo y dice, bueno, en Ecuador estamos haciendo partido de esta manera y estamos recogiendo fondos de esta otra. Entonces se genera una conversación ahí y sigue el turno de Jorge y Jorge dice desde Guatemala, en Guatemala estamos haciendo partido de esta manera y estamos recogiendo fondos de esta otra. Y lo mismo Clotilde. Clotilde ya logró no solo el reconocimiento, sino hizo dos fichajes muy importantes ahí. Víctor Pagón y Hugo Nelson, que son líderes liberales clásicos importantes en Paraguay y que están ya en 5 reformas, están en las 3P, en los principios, el proyecto y el programa. Lo mismo Pablo Zambrano, ¿ok? Con el doctor Pablo Lucio Paredes, que es un líder
un hombre que tiene experiencia además porque ganó un puesto en la Constituyente, ¿ok? Cuando el proceso de Montecristi, allá en Ecuador, y nos ha ayudado muchísimo estos días que yo he estado allá. Entonces, a ver si Jorge y Eric, que son ingenieros, y nos pueden decir cómo y de qué manera, por qué vía podemos hacer de vez en cuando, ¿ok? Un workshop. No sé qué dice Eric, qué dice Jorge al respecto. Adelante. Sí, bueno, a mí me parece muy bien la idea, profesor. Creo que mi espíritu digamos, de la intervención era al menos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Yo creo que en todo caso, creo que hay que ponernos a pensar en cómo, o en redactar quizás algo, ¿no? Que vaya en la línea de más o menos el documento que se escribiera sobre políticas, estrategias y tácticas. Creo que hay que escribir algo que sea un poco más operativo para la formación de partidos políticos, ¿no? Cómo reclutar gente, por ejemplo, cómo atraerla, de qué manera llevar el proceso formativo, pero también de activismo político a la par, e ir dando ciertos tips, ¿no? Sobre la base de las experiencias. Claudio Sola está recaudando una muy buena experiencia, pero hay que ver cuáles son sus aciertos, cuáles son sus errores para sistematizar eso, ¿no? Y que eso nos sirva a los demás. Entonces, yo creo que un workshop puede ser interesante, pero también hay que, pues los que escribimos, habrá que ponernos a pensar en cómo redactar un primer documento que pueda servir para ese workshop futuro, ¿no? Y en las siguientes ediciones de la sesión anual del Foro Liberal, ir dando algunas dosis de cómo conformar partidos políticos e instituciones políticas, porque eso es lo que realmente hay que salir a vender. A mí me preguntan, ¿pero en qué se diferencia Familia 5 Reforma de Guatemala de la UNE o el Partido Patriota o estos partidos, vehículos políticos que existen acá? Y uno tiene que tener de alguna manera una respuesta, ¿no? Y tiene que saber decir cuáles son esos elementos diferenciadores, ¿no? Por ejemplo, he vendido y me ha gustado mucho vender el concepto de franquicia, ¿sí? Y lo ven muy bien, pero la gente también le ha interesado mucho el concepto de ser accionista de los partidos, ¿no? De hacer alguna donación y tener a cambio de esa donación alguna cuota de influencia o de incidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, son temas estos en los que hay que profundizar para que a la hora de que empecemos a formar nuestros partidos políticos en el marco de nuestras leyes nacionales, que era precisamente una de las dudas que tenía Erika hace algunos meses, pues tengamos algunas ideas, algunos tips de por dónde cumplir las reglas del juego que vamos a tener que cumplir, pero para marcar alguna diferencia respecto a los otros, ¿no? Quizás este tema es más para los que vamos un poco avanzados en cuanto a organización. Bueno, con ese sentido... Ok, yo sugiero que para la próxima reunión, el próximo miércoles, si Dios quiere, Eric nos proponga cómo podemos empezar el trabajo de workshop, si le parece bien a Eric, para el próximo miércoles, ¿ok? No sé qué dices, Eric. Sí, bueno, pues habría nada más que hacer un programita, ¿no? De participaciones y, bueno, entiendo también que ir poco a poco caminando hacia lo ideal, que pues es un tanto presencial, ¿no? Según entiendo lo que plantea Jorge, pero adelante también puede ser con esta herramienta por lo pronto. Ok, sí, perfecto. Claro. Yo estoy de acuerdo con que, digamos, la plataforma de Zoom puede servir, ¿no? En fin, yo con eso me despido, profesor, no sin antes saludarlos a todos. Ya veo que hay 19 participantes, enhorabuena. Les presento a Javier Santos, que está presente, creo que también no va a estar
completa la sesión. Javier es miembro de Génesis, de la célula madre en Guatemala. Y bueno, un saludo a todos los que están por ahí, que no había saludado al principio, Rodrigo, Oswald. Y bueno, con esa me despido. Yo sigo pendiente de la sesión en diferido. Y les mando un fuerte abrazo a todos desde Guatemala. Que estén bien, feliz noche. Muchas gracias, Jorge, feliz noche, muchas gracias. ¿Algún comentario entonces sobre sobre lo que vamos a hacer workshop, sobre dos temas específicos? Hacer partido y levantar recursos. ¿Algún comentario, por favor? Escuchamos y si no hay... después de eso, yo quiero dar un informecito sobre lo que hicimos en Ecuador. Adelante. Nuevamente por aquí, Eric, de México. Bueno, en México tenemos también el apoyo ¿cómo se llama? De Joel Zamora. Él también es asesor político dentro de sus experiencias y por ahí ya también se formalizó un partido político con tendencia liberal clásica que se llama Baja California Sur Coherente. Ahorita es un partido de aquel estado y bueno, voy a procurar también hablar con ellos para que tal vez nos puedan acompañar en alguna reunión acerca de este tema y que nos puedan pues también asesorar. Ellos tuvieron que pasar 6 años para llegar a este día y poder ser ya un partido político. Así están nuestras leyes en México. Entonces, me parecen que tenemos ahí algunas personas valiosas y que pudieran aportarnos al coaching con los demás movimientos. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Ah, fantástico. En el coaching, en el workshop, pudieran participar estas personas también alguna vez en alguna sesión en calidad de invitados. De paso, entonces, ellos conocen nuestro movimiento y nosotros conocemos la experiencia de ellos y a lo mejor resulta enriquecedor para todos. ¿Alguien más? Por favor, adelante. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, si no hay más nadie, entonces yo voy a empezar con un informecito sobre Ecuador, aprovechando que está aquí con nosotros el pastor Armando Ulises, que nos acompañó en todas nuestras actividades que organizaron Pablo Zambrano, que va a estar en la segunda hora, él va a venir a hablarnos él, y Osvaldo Toscano. Entonces, el tema, lo que hicimos en Ecuador fue altamente instructivo para todos nosotros, los que participamos, ¿ok? Hicimos programas de radio, hubo 2 programas de radio y 2 de televisión, uno de ellos en la televisión a nivel nacional. Hicimos 2 conferencias, 2 participaciones en las 2 universidades más importantes del Ecuador. La Universidad San Francisco de Quito, que es la más importante de las privadas, y la Universidad Central del Ecuador, que es la más importante de las rojas. Quiero decir, las públicas. No quiero decir que todas son rojas o todos los que están ahí son rojos, pero ahí estuvimos nosotros haciendo un debate con el profesor John Cajajijarro, que se autodefinió como marxista heterodoxo, y antes habíamos estado compartiendo la tribuna con un referente liberal muy importante en Ecuador que se sumó a las 5 reformas, que es el doctor Pablo Lucio Paredes. Yo cito los nombres para que nos hagamos contacto. ¿Le puede bajar volumen? Sí, por favor. Por favor, Ciro Cárdenas, apaga el micrófono. Bueno,
Entonces, el profesor Pablo Lucio Paredes se sumó al proyecto 5 Reforma y ya él, eso sí, él estuvo 2 meses leyéndose los documentos. Esto es muy importante. El profesor Pablo Lucio Paredes estuvo 2 meses leyéndose todos los documentos y haciéndole a Pablo las preguntas y conversando con Pablo, y entonces de ahí surgió la conferencia que dimos en la San Francisco bajo el título, muy bien puesto, redactado por Pablo, bajo el título ¿Tiene futuro el liberalismo clásico o no en América Latina? Y el título que también Pablo puso en la central fue ¿es posible un capitalismo para los pobres? En los 2 eventos creo que logramos impactar a la gente. Por favor, los micrófonos. Creo que logramos impactar a la gente, impactar mucho, sobre todo con el concepto de apartheid que nosotros desarrollamos, explicándole a la gente que en América Latina se vivía un apartheid similar al de Sudáfrica, que no era para separar a los pobres, a los negros de los blancos, sino a los pobres de los ricos. Hay un artículo mío que ustedes lo pueden ver. ¿Podemos apagar los videos también, por favor, para no hacer pesada el aula? Apaguemos los videos, por favor. Gracias. Además de los micrófonos. Bien. El tema del apartheid está en un artículo mío la semana pasada, justamente, y llama mucho la atención. O sea, cuando tú le dices a la gente que vivimos un apartheid y le describes brevemente el apartheid y le dices, mira, el apartheid es así. En América Latina existen sistemas que llaman mixto de socialismo y capitalismo. Y la gente cree que eso es lo ideal, lo bueno del socialismo y lo bueno del capitalismo, combinados en los sistemas económicos que padecemos en América Latina. Pero entonces tú le corriges esa visión y le dices, no, el socialismo no tiene nada bueno y el capitalismo no tiene nada malo. Lo que tenemos es un capitalismo muy mercantilista, muy político, muy tramposo, muy cerrado, muy oligárquico, por decirlo así, para la gente de clase media para arriba. Y el estado de bienestar existe para la gente de la clase media para abajo, lo que ellos llaman los socialistas estado de bienestar, y son las escuelas públicas, los hospitales públicos, la jubilación, los sistemas de jubilaciones del Seguro Social, que son una porquería, pero a la nomenclatura no le interesa porque ellos no mandan a sus hijos a esas escuelas, ellos no van a esos hospitales cuando se enferman o tienen dolor de nalga, y ellos, por supuesto, no cobran esas jubilaciones miserables. ¿Ok? De la misma manera, hay empresas para los pobres, que son las micro, las pymes, son las empresas para los pobres que se alienta a los pobres a formar esas empresas con la condición implícita y no declarada de que jamás crezcan, de que no puedan crecer y hacerle competencia a las empresas grandes que son las de la oligarquía, las del segmento capitalista, pero capitalista entre comillas, del sistema que tenemos. Bien, entonces los periodistas, yo tuve 4 experiencias con los periodistas, 2 en radio, 2 en televisión. Abren los ojos como 2 huevos fritos, porque nunca se les había ocurrido que el sistema mixto era en realidad un apartheid. Entonces yo a los que no conocen el tema, mi artículo de esta semana pasada es sobre apartheid. Ponga Alberto Mansuetti apartheid, como siempre sale en Google las publicaciones. Ok. Y además de eso, tuvimos la experiencia con el doctor el magíster John Cajas Guijarro, que era el marxista heterodoxo. Yo lo primero que dije fue que bueno, porque yo soy un liberal ortodoxo, lo que significa liberal clásico, lo que significa también conservador, pero explicando bien las palabras, ¿no?
Y entonces el debate fue muy descarnado, muy duro, por lo menos de mi parte. O sea, yo pegué duro, porque a eso fui. No, si a mí me invitan a un debate es a fajarme. Eso no significa groserías, alusiones personales, mucho menos insulto o cosas por el estilo. ¿Ok? Pero pegar duro, ¿qué significa? Y bueno, yo fui a la yugular. La yugular son los 10 puntos del manifiesto comunista. ¿Ok? Y yo les dije a todos los estudiantes y a los profesores que estaban ahí, que eran más de 200, en el auditorio de la Universidad Central de Quito, que lo que desde hace 100 años hay en América Latina y en el mundo es la aplicación estricta de los 10 puntos del manifiesto comunista de Marx y Engels, 1848. Y los exhibí públicamente, digamos, ¿no? Y entonces el profesor marxista y los marxistas que estaban en la barra, que eran no pocos, ¡wow! Se ve que les dolió. Y él lo dijo, el doctor John Caja. Bueno, ustedes, sí, ahora, porque yo le insistí 2 o 3 veces, le dije, eso es lo que hemos tenido, eso es lo que hemos fracasado. No diga que vivimos capitalismo en nuestros países, porque eso es mentira. Vivimos en países comunistas, solo que nadie se había dado cuenta, nadie lo había dicho tan claro, y menos en una universidad como la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Y él dijo, bueno, pero es que esos 10 puntos fueron una pifiada de Marx. Marx se jaló ahí, se equivocó, y tal, y qué sé yo, y eso es un panfleto. Y sí, pero ese panfleto nos jodió la vida. Le dije yo, desde 1910, la Revolución Mexicana, después la Reforma Universitaria de Córdoba en el año 18, después todos los gobiernos socialistas, populistas, como diría Gloria Álvarez, ¿okay? que han venido y que han estado en América Latina, han aplicado ese programa, los 10 puntos del capítulo 2, titulado Burgueses y Proletarios, el Manifiesto Comunista de 1848. Y el doctor John Caja tuvo que reconocer que eso es verdad, eso es un hecho, ¿ok? Solo que él sale con lo mismo de siempre, eso no es socialismo, eso no está bien, pero es que eso no es socialismo. Bueno, entonces yo le pregunto, bueno, dígame qué es el socialismo, y entonces sale con un montón de teoremas ahí, el teorema de Arrow y el óptimo de Pareto y bla, 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 bla. Entonces yo lo puse contra las cuerdas y le digo, bueno, mire, no me venga con teorema, a menos que tenga un teorema que nos explique por qué en Venezuela no hay papel higiénico, no hay medicina, no hay comida, no hay ni harina para las arepas, ¿ok? Y muchas veces no hay agua ni electricidad y tal. Si usted tiene algún teorema que me explique eso, me lo dice, por favor. Si no lo tenga o no, yo le voy a hablar del teorema de la imposibilidad del socialismo de Mises. ¿Ok? Y el tipo no tienen respuesta. Conversando con Jorge Chapa de ese tema, entonces surge la idea de que nosotros podemos ganar mucho y avanzar mucho más rápido de lo que estamos haciendo si, por ejemplo, Jorge Chapa, esa fue una idea de él, organiza en la universidad, él es profesor en 2 universidades, un debate con marxistas para hablar de marxismo clásico, o como hace Laje y Márquez, ¿ok? Con ideología de gente de la ideología de género, o el mismo Jorge me dice, como él es ingeniero especialista en temas ambientales, sobre el ambientalismo de propiedad privada, o también llamada ecología de mercado, con un ambientalista de los rojos. Ok, entonces creo que eso nos va a hacer nos va a hacer ganar muchos adeptos, ¿ok? Porque los marxistas no están acostumbrados a ese tipo de desafío. No están acostumbrados, porque como yo lo dije, cuando me tocó comenzar dando las gracias, y le dije muchas gracias a los organizadores, que por cierto fue la Sociedad de Estudiantes, muchas gracias a la universidad, porque no es frecuente que los marxistas, que se la pasan criticando al neoliberalismo salvaje
y al liberalismo clásico y al capitalismo depredador, inviten a un representante, a un liberal ortodoxo, a un representante de estos puntos de vista para que pueda exponerlos en un debate justo. Es decir, un debate justo significa con iguales tiempos para ambos oponentes, ¿no? Por cierto, la moderación estuvo impecable. Ahí cuando nos pasábamos de los tiempos, tanto él como yo, el moderador de inmediato nos cortaba. Y así tiene que ser. Me pareció eso a mí fantástico y bueno, Pablo estuvo muy bien porque intervino Pablo, también intervino el pastor Armando Ulises, que estaba con nosotros, y a defender nuestras posiciones, porque estábamos en minoría, obviamente, ¿no? El profesor no solo se había llevado unos PowerPoint y se había preparado muy bien, sino que había llevado su barra de 3 facultades y estaban al apoteósico. Por ahí anda el video. Hay 2 o 3 grabaciones, pero hay algunas que no está bien el sonido, alguna otra está mejor. Pablo Zambrano es el que tiene esos audios, y América Gómez también creo que ella los puede compartir. Aparte de eso, en Ecuador también hicimos una excelente reunión con un grupo liberal que se llama Café Liberal, que tiene Osvaldo Toscano. Hicimos reuniones también con autores del libro, con el doctor Terán Terán. Ya tenemos 3 Terán en 5R. Tenemos a Donald Herrera Terán en Costa Rica. Tenemos a Alejandro Terán Martínez en Venezuela, y tenemos a el doctor Terán Terán. Tenemos 3 Teranes y 1 al cuadrado. Tenemos al doctor Terán Terán en Quito, Ecuador, autor de un libro fantástico contra Correa y el socialismo del siglo XXI, que se llama Del socialismo del siglo XXI a la libertad. Es un libro fantástico, porque le desmenuza a Correa en el contexto del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo de una manera muy contundente, muy en línea con mi estilo impactante que hice en el debate, ¿no? Y entonces, tenemos mucho buen contenido para la comunicación estratégica, para la estrategia comunicacional. Confrontamos al socialismo con los 10 puntos del manifiesto comunista, y eso les duele y mucho. Otra cosa que hacemos es mencionamos el apartheid, explicamos el apartheid, y eso llama la atención a la gente, especialmente a los periodistas, y eso nos abre camino con los periodistas. Fíjese que cuando yo llegué al Ecuador el martes de la semana pasada, había pautada una entrevista en radio nomás, pero esa entrevista en radio salió muy bien y se generó otra entrevista en radio y 2 en televisión, una a nivel nacional, hablando siempre del apartheid, ¿ok? Y utilizando la estrategia de decir, exponer siempre que los promotores de la educación universal y gratuita para los sectores más necesitados son para los sectores más necesitados. O sea, ellos no mandan sus hijos a esos colegios de porquería donde los maestros están en huelga, donde no hay tiza, donde no hay pizarrón, donde las maestras a veces escriben vacas con B alta, etc. No, ellos no mandan sus hijos allí. Ellos tampoco mandan sus hijos ni van ellos ni su familia a los hospitales públicos, perdón, donde no hay gasa, no hay jeringas, no hay insumos, no hay atención porque los médicos también están en huelga. No, ellos no van allí, ellos van al segmento capitalista. La nomenclatura disfruta de las mieles del capitalismo, pero sobre todo los empresarios amigos de los políticos socialistas, a veces son familiares también, no afrontan las responsabilidades del capitalismo, que son el deber, la obligación de soportar una competencia real y potencial, libre y abierta, de
otros agentes económicos que quieran entrar a competir al mismo. Ah, no, ellos usan el coto cerrado, el TORF, como dicen en inglés. El coto cerrado, que es de ellos y más nadie. Entonces, son contenidos impactantes, impactantes que se ponen sobre la mesa y le llaman mucho la atención a la gente. De la misma manera, tuvimos una excelente discusión, ¿okay? Tomando café con unos familiares de uno de nosotros ahí, de alguien que la señora era progre, ¿no? Una señora bienuda, pelucona, como se dice en Ecuador, que era progre. Entonces va y dice, no, pero a mí me parece muy bien que los homosexuales se puedan casar, a mí eso me parece fantástico porque es moderno, es de moda, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero eso es progreso, eso es salir de la Edad Media. Ah, sí, le digo yo. ¿Le parece? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Lo homosexual? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, mire señora, supongamos, usted tiene nietos, porque tenía la edad de tener nietos. Entonces le digo, ¿usted tiene nietos? ¿Tiene nietas? Sí, tengo una nieta. ¿Su nieta de cuántos años tiene? 10 años, ok, perfecto. ¿Le parecería bien que su nieta fuera a estudiar danza, a aprender danza? Ah, sí, estamos pensando. ¿Y le parece bien que su profesora de danza fuera homosexual? ¿Ah? Y la toqueteara a su nieta. Me abrió los ojos y me dijo, le digo, ¿usted enviaría a su nieta a estudiar danza con una profesora homosexual? No, me dijo. Después de un silencio, se ve que lo pensó. No, me dijo. Pero bueno, señora, entonces usted está proponiendo que los demás tengamos que aceptar homosexuales como profesores, instructores de nuestros hijos y nietos. O sea, acuérdense que el profesor, el instructor es un modelo de rol. Lo mismo si usted tuviera un nieto varón de 14 años. ¿Tiene? Sí, uno te acerca de esa edad. Bueno, si fuera a estudiar, por ejemplo, pintura, ¿le parecería una buena idea? Sí, claro. Y si fuera a estudiar pintura en una academia de pintura, sí, claro. Y si el profesor de su nieto de 14 años fuera un homosexual varón de 30, ¿qué le parecería? ¿Lo enviaría a esa academia? Vuelve a pensarlo y me dice, no. Ah, pero entonces usted quiere que nos obliguen a usted y a los demás, por una ley, a aceptar ese tipo de cosas. Se quedó pensando, miró el reloj y dijo, tengo que irme. Entonces hay que enfrentarlo de esa manera. Digo yo, no dijo tengo que irme, pero cambió de tema, quiero decir, ¿ok? Cambió de tema enseguida. No. O sea, hay que confrontar a la gente, tanto en el tema marxismo económico como en el tema marxismo cultural. Yo estoy muy de acuerdo con Agustín Laje. Agustín Laje acaba de postear algo la semana pasada, yo desde el Ecuador lo compartí, diciendo que hay dos problemitas aquí en el Frente Liberal, vamos a llamarle de alguna manera, o Frente Liberal clásico, Frente Liberal conservador y también libertario. Hay dos problemitas. Hay los libertarios que defienden las libertades económicas y defienden la economía, digamos, el crecimiento, el progreso de la economía y demás, pero atacan el matrimonio y la familia porque apoyan agenda de ideología de género, por un lado. Y por otro lado, cristianos que apoyan la vida y la familia, defienden la vida y la familia contra la ideología de género de manera muy militante, muy combatiente, organizan marcha y tal. Pero resulta que su pensamiento estatista es marxista clásico, no aceptan la libertad de mercado, no aceptan el capitalismo y no aceptan tampoco la lucha política, porque creen que eso está mal o la entienden mal y creen entonces que la lucha política, estos cristianos evangélicos principalmente, es una cosa cerrada, exclusivista, religiosa, ¿okay? Y no abierta a otras personas que no son evangélicos. Bueno, eso no lo dije yo, lo dijo Agustín Laje, pero yo suscribo una por una sus palabras y por eso lo compartí.
Y de eso hablamos mucho en Ecuador, porque eso fue mientras tanto yo estaba en Ecuador. ¿Ok? Entonces, tuvimos excelentes reuniones hablando de estos temas en el Café Liberal con Osvaldo y el grupo de Osvaldo, un grupo muy lindo, un grupo de unas 10, 12 personas ahí, liberales clásicas, es decir, conservadoras. Digo esto porque se planteó el tema de que algunos cristianos se sienten incómodos con el término liberal. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy concreta, muy específica. Existe lo que en Europa y en Estados Unidos se llama el liberalismo teológico, entonces no se sienten cómodos con la palabra liberal. Entonces nosotros le decimos, bueno, está la palabra conservador, que en mi opinión la palabra conservador es un equivalente idiomático en el inglés de liberal clásico. Y eso, bueno, después de todo, eso no es una opinión mía, es una opinión del premio Nobel Friedrich Hayek. Y en eso tenía toda razón. Lo que en Estados Unidos y en el mundo anglosajón en inglés se llama conservative, entre nosotros se llama liberalismo clásico. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. ¿Y qué significa ser conservativo, o sea, ser liberal clásico? Significa oponerse al marxismo económico y al estatismo y al mercantilismo, y al mismo tiempo oponerse al marxismo cultural, oponerse a la agenda de la ideología de género, y por supuesto oponerse a ese disparate que se llama anarcocapitalismo, que yo le llamo anarcomamarracho, porque el anarquismo y el capitalismo son incompatibles, son inconciliables. A ver, José Luis, si apagas el video, por favor. Gracias, José Luis. Ok. Son inconciliables por una razón muy simple, porque el capitalismo requiere de instituciones y esas instituciones preservan la libertad de mercado, preservan los mercados abiertos y la competencia abierta, preservan el respeto a la propiedad privada, y eso tiene que hacerlo un gobierno. Entonces no puede el anarquismo ser compatible con el capitalismo. Lo que sí es un gobierno fuerte pero limitado, como decía Mises, fuerte pero limitado significa consagrado a las funciones propias del gobierno, que son 3 nada más: seguridad, justicia y obras públicas. Bueno, de eso hablamos bastante. Estamos ya casi al finalizar la primera hora, así que yo voy a voy a abrir ahora el micrófono para las participaciones sobre todos estos temas que hemos estado hablando. Aquí, los que me están siguiendo por el Facebook Live, esta es una de las habituales sesiones, tertulia, llámele como quiera, aula virtual de los miércoles en la noche, con todos los 5R de distintos países, que estamos en Zoom, la plataforma Zoom, pero ahora también en este otro medio que es Facebook Live. A ver, intervenciones, por favor, comentarios, objeciones, preguntas, dudas, experiencias que nos puedan servir. Adelante, cambio, escuchamos. Adelante. Buenas noches, profesor, ¿me copia? Claro, Ciro, adelante. Gusto tenerte con nosotros. Con permiso, un saludo para todos de aquí de Caracas, Venezuela. Seguramente ya lo dijo, profesor, pero me reincorporé tarde. Me gustaría ver el debate. Lo vi en su enlace en Facebook, pero está entrecortado. ¿Cómo hago para verlo bien completo? Ah, bueno, eso, consulta con Pablo Zambrano o con América Gómez, ella lo maneja. Adelante, comentarios, por favor, dudas, preguntas, etcétera. Adelante, cambio. Escuchamos. Sobre estos temas que tratamos en Ecuador, comentarios, dudas, preguntas, observaciones, experiencia. Adelante. Profe, por ahí parece que David Sotomayor levantó la mano, a ver si
tiene Ok, micrófono. pero eso sí, David Sotomayor, no te guindes, no hagas un discurso así como las sabatinas de Correa o aló comandante, porque yo te conozco, David Sotomayor. Adelante. Concreto y breve para darle oportunidad a otros, David Sotomayor. Gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, sí, voy a ser concreto y gracias por los halagos. Profesor, en cuanto al sistema, he visto un artículo que ha publicado en el Facebook, ¿no? Siempre dándole incidencia al sistema, o sea, lo malo está en el sistema, ¿no? Y que no puede haber emprendedores si es que no hay libertad, ¿no? Si no hay liberalismo clásico, por decirlo así de una manera, que es el sistema más justo o el mejor, ¿no? Dentro de lo que es las democracias y bueno, todo lo que tenemos en lo que es el gobierno. Pero ¿y qué del individuo, ¿no? O sea, si el individuo sigue siendo egoísta por naturaleza, o sea, ya hemos hablado bíblicamente, ¿no? De los deseos de la carne, los designios de la carne, ¿no? Estas tendencias predominan, el sistema los va a cambiarlos como parte de magia. Eso es un tema que también tenemos que ver, ¿no? De qué manera el ser humano tiene que también mejorar, ¿no? Quisiera su apreciación al respecto. Ahora sí viene el halago. Qué buena pregunta, David Sotomayor Lévano. Excelente, excelente. Muy buena pregunta, muy oportuna y formulada de manera breve. Muchas gracias, David. David Sotomayor, somos amigos personales, ¿ok? Para los que no nos conocen, somos amigos personales, nos conocemos de Perú, ¿ok? Y desde hace tiempo, además, no desde ayer ni anteayer. Por eso yo me permito estas libertades con David, ¿ok? Bueno, gracias por la pregunta de verdad, David, fuera de la retórica. No es mía, digo, de mi parte. Gracias por la pregunta y la voy a refrasear, ¿ok? David hace una pregunta que mucha gente se hace y la formula. Si el culpable es el sistema, ¿eso quiere decir que no las personas? ¿Acaso qué pasa con las personas? ¿Las personas no tienen una inclinación al mal? ¿O las personas somos todos ángeles buenos y con tendencia al bien y tal, y qué sé yo? Somos moralmente buenas, inteligentes y tal, y qué sé yo. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. La respuesta corta es no, las personas no somos ángeles, las personas tenemos tendencias malas, pues, y el sistema no va a cambiar eso. Eso, David, en principio la respuesta a tu pregunta es no, el sistema no va a cambiar a las personas, ¿ok? Los cristianos sabemos que solo Cristo cambia vida a través del Espíritu Santo. Los cristianos, los que no son cristianos, creen otras, bueno, tienen sus opiniones. Quiero aprovechar para enfatizar una vez más, insistir una vez más en lo que siempre insistimos con Sonia, o sea, Margarita, que está entre nosotros en la plataforma Zoom, que nosotros somos cristianos bueno, hay muchos cristianos en 5R, tal vez la mayoría en algunos países, en otros no, pero eso no quiere decir que este no es un movimiento religioso, este es un movimiento político, y hay cristianos y no cristianos, y cristianos incluso de casi todas las denominaciones. Entonces, vamos a tu pregunta, David. El sistema no va a cambiar a las personas, ¿ok? Pero hay en esta pregunta hay que hacer dos puntualizaciones necesarias. Primero, por supuesto que el sistema no va a cambiar inclinaciones malas de las personas, pero sucede que el sistema de poder absoluto, ¿no?, atrae a las personas malas como la miel a las moscas, y que el sistema de poder absoluto le da a las personas malas la herramienta en la mano que es el poder, pues, para hacer sus maldades.
Mientras que el sistema de gobierno limitado, por el contrario, no atrae a los malos. Por favor. Pastor Miguel, por favor, el micrófono. Gracias. Gracias, Pastor Miguel. Cuidado con el micrófono siempre, apagado, por favor, porque si no... Bueno, el sistema de gobierno limitado no atrae tanto a personas malas o a personas tan malas, por un lado, y por otro lado, como es un sistema de gobierno limitado, evita que las personas malas hagan tanto mal como puedan. ¿Ok? Esa sería la primera puntualización, ¿no? Y la segunda puntualización es la de los incentivos perversos, los incentivos invertidos. El sistema estatista, ¿ok?, premia lo malo y castiga lo bueno en muchos casos. Eso es lo que llamamos los incentivos invertidos o incentivos perversos. ¿Ok? Premia lo malo o estimula lo malo, a veces directamente, a veces en forma indirecta, pero estimula lo malo y castiga o desestimula lo bueno. Mientras que el sistema de gobierno limitado, ¿okay?, el sistema de gobierno limitado premia lo bueno y castiga lo malo. Claro, ahí vienen los relativistas a decir, bueno, pero ¿y quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, ahí está, nosotros somos liberales clásicos, es decir, tenemos un concepto de moral objetiva, no un concepto de moral relativista, moral subjetiva, etc. Entonces, en ese contexto se distingue esta puntualización. Digo esto porque hay mucha gente que se dice liberal, pero no tienen las 3P, o sea, no tienen ni los principios, ni el proyecto, ni el programa. Dice que es liberal. Yo les llamo liberales peristas de la palabra pero. Son aquellos que te dicen, yo soy liberal, pero, ¿ok? Y te dicen, por ejemplo, yo soy liberal, pero el Estado debe intervenir, por ejemplo, para evitar la concentración de riqueza. Pero bueno, no era que tú eres liberal. No, yo soy liberal, pero el Estado tiene que intervenir para evitar la concentración de riqueza. Y te hacen una lista, ¿ok?, de puntos, objetivos, propósitos, metas, según ellos, donde ellos apoyan la intervención del Estado. Entonces, pues yo le digo, pero entonces tú no eres liberal, tú eres intervencionista, estatista, ¿ok? ¿Y qué te dicen? Te dicen, ¿y quién eres tú para repartir carné de liberal? ¿Tú acaso tienes el barómetro? Entonces, yo les digo lo siguiente. Bueno, mira, nosotros sí repartimos carné de liberal. Lo repartimos aquí en el Centro de Liberalismo Clásico. Pero eso sí, tienes que dar examen, ¿ok?, si quieres tu carné de liberal. Y el liberalómetro, sí lo tenemos, ¿cómo no? El liberalómetro, yo he dicho varias veces ya, que son los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y ese es el test ácido para ese tipo de liberales, ¿no? Sedicentes liberales. Se les pone los 10 puntos del capítulo 2, burgueses y proletarios del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, ¿okay?, y se les dice, ¿estás de acuerdo con la reforma agraria? ¿Estás de acuerdo con ¿Estás de acuerdo con el impuesto a la herencia? ¿Estás de acuerdo con el Banco Central? ¿Estás de acuerdo con la educación pública? Y si te dice que sí a todo, eso es un liberalómetro. Tú no eres liberal, tú eres antiliberal si le dices que sí a todo, si estás de acuerdo con los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Esos 10 puntos sirven para muchas cosas, ¿no? Sirve como liberalómetro, porque si tú estás de acuerdo... Sí, por favor, micrófono, gracias. Si tú estás de acuerdo con los 10 puntos del Manifiesto Comunista, entonces no eres liberal, eres comunista. ¿Y quién lo dice? Lo dice Marx y Engels, o sea, lo dice el experto. Es como en el programa de
de Rick, el personaje del dueño de la tienda de antigüedades, ¿no?, coleccionables, en el programa ese fantástico, a mí me encanta, yo no me lo pierdo, ese programa, que se llama El precio de la historia. Dice, vamos a llamar al experto. Ok, en este caso nosotros estamos haciendo lo mismo, vamos a llamar al experto. ¿Y quiénes son los expertos? Marx y Engels, obvio. Entonces, si tú le dices, tú eres liberal si tú le dices que no a los 10 puntos de Marx y Engels. Por lo tanto, si existe el liberalómetro, ahí tenemos un buen liberalómetro, ¿ok? Y si repartimos carnet de liberal. ¿Y cuál es el problema? Porque los que te dicen eso de que, es que nadie es el dueño de la verdad, o si no te dicen, el liberalismo es tolerancia, como dice el señor Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, en el liberalismo hay diferentes escuelas y tendencias y tal. Sí, pero no el liberalismo clásico. Y eso no lo digo yo, lo dijo el profesor Ludwig. Perdón, no, Mises no, eso lo decía Friedrich Hayek. Ok, en el tema de liberalismo clásico, cuando él define el liberalismo clásico para separarlo o diferenciarlo de los liberales, ¿no? Entonces, los que te dicen eso, ¿quién eres tú para repartir carnet de liberal? ¿Acaso tienes el liberalómetro? No. Yo les digo, mire, sí, en el Centro de Liberalismo Clásico tenemos el liberalómetro, el test ácido de liberalismo-socialismo, y sí repartimos carnet de liberal. Claro, eso, ¿cómo carnet de liberal? Bueno, son miembros del Centro de Liberalismo Clásico. Aprovecho a informar que el Centro de Liberalismo Clásico tenemos en Venezuela a una nueva presidente, que es América Gómez. Felicitaciones a América Gómez, nueva y flamante presidente del Centro de Liberalismo Clásico Venezuela. ¿Ok? Aquí está Sonia, Margarita, qué bueno tenerte con nosotros aquí en la plataforma Zoom. Para los que me están siguiendo en Facebook Live, estamos también en la plataforma Zoom. Ustedes pueden consultar con Eric García Hernández. Si ustedes tenemos 2 grupos de chat, uno en Facebook y otro en WhatsApp. El de Facebook lo manejamos con Eric, entre los dos, y el de WhatsApp lo maneja Ricardo Lima, ¿ok? Así que pueden, los que quieran, los que son nuevos en esto, pueden vincularse a nosotros a través de las redes sociales, ¿ok? Todavía no estamos en los medios de comunicación de masas, estamos en la etapa de élite, como diría Jorge Chapas, pero ya vamos a estar si Dios quiere, y además en Ecuador estuvimos en 2 radios y en 2 televisoras, y gracias a Pablo Zambrano y a Osvaldo Toscano, que nos consiguió las entrevistas, y pensamos que nos fue bien. Pensamos, digo, no fue porque estábamos ahí los 3 haciendo equipo con Osvaldo y con Pablo en los medios de comunicación, y apoyo indispensable ahí, el pastor Armando Ulises. Bueno, a ver, comentarios, observaciones, críticas, preguntas y dudas. Cambio, adelante, escuchamos. Sí, hola, profe, buenas noches. Adelante, Margarita, qué bueno escucharte, Margarita. Por fin me puedo comunicar y hablar con ustedes por este medio. Es que esta aplicación es diferente, ¿no? Pero bueno, me parece que es muy bueno. Muy bueno todo lo que usted hizo en Ecuador, le hice seguimiento a todo. Tuve la oportunidad de, bueno, compartir con usted inclusive en el aula virtual diferente a toda la que hemos hecho, era específicamente sobre estos temas que habló Ramón, que habló el pastor, y por supuesto usted fue la última persona en la exposición que hizo. Me pareció excelente. Fuera de la parte religiosa, ¿no? Yo pienso que tenemos que escuchar a todo
por igual para podernos lustrar y cada día poder aumentar esta capacidad de aprendizaje, sobre todo con el liberalismo, porque normalmente el liberalismo nunca se dice que la Biblia, y eso siempre lo hemos hablado América y yo, que la Biblia es liberal, pero es que nunca tampoco se nos ha explicado en ningún momento cuáles son los párrafos o la cantidad de información que tiene la Biblia donde se habla del liberalismo y que lo expliquen de la manera correcta, porque es que no lo explican tampoco de la manera correcta. Todo es sesgado. Y tanto es así que acá en Venezuela, con relación a la parte religiosa, y discúlpenme si me extenso, yo me encanta hablar de... Yo como no, que adelante, Margarita, porque... adelante, yo quiero que tú hables porque tú no eres cristiana y quiero que te escuchen bien, ¿ok? De lo que estás diciendo, que es muy importante. Adelante. Sí, entonces, una de las cosas que me identifica, por lo menos con las 5 reformas, yo he sido siempre muy liberal, desde muy pequeña. Cuando unos iban a la izquierda, yo siempre iba a la derecha. Cuando unos subían, yo bajaba. O sea, siempre he sido todo lo contrario a lo normal. Y no me gusta dejarme llevar por masas ni porque me digan, hazlo aquí, porque cada uno tiene que tener su criterio. Y una de las cosas que me gustó de las 5 reformas fue esto, donde me aceptaron tal y cual soy. O sea, no necesariamente me encanta cuando escucho a Eric que habla sobre algunos salmos, de repente inclusive veo las páginas que tienen en Facebook también relacionado a lo que es la parte religiosa, pero no por eso a mí se me aparta a un lado por la parte religiosa. Y lo digo con tanta honestidad, que eso es lo que me identifica. Es más, yo en el tiempo que tenemos, que ya creo que son 3, 4 años, profesor, que tenemos con este proyecto en un momento y ahora el movimiento que es acá en Venezuela, me gustaría poder hablar como hablan ustedes, por lo menos como habla Clotilde, de todos estos logros, de ver todos estos logros también que está haciendo Claudio. Pero yo sé que nosotros también vamos a estar y ojalá nos dé salud, tengamos mucha salud para ver todos los cambios que podemos lograr también acá en Venezuela. Todos los países son iguales, unos son más que otros, pero con relación a la parte religiosa, yo noto ahora acá en nuestro país que la gente ni siquiera le pasa por la mente que el liberalismo tiene algo que ver con la religión. Entonces, la gente no pregunta en ningún momento algo religioso. Es más, yo me recuerdo cuando el difunto anterior, él sacaba una cruz y la gente más bien le molestaba, indiferentemente la gente fuera religiosa o no, porque siempre se respetó la religión de cada quien y eran cosas como que era muy guardado en la familia. O sea, la gente no andaba en la calle pregonando religiones, excepto los que son evangélicos y otras religiones que han optado por tener esa manera de comunicación con la gente mundana, pues como ellos dicen. Y noto también que inclusive el presidente que tenemos ahorita, este señor, menos, porque se dieron cuenta en un momento dado que si tocaban la parte religiosa, estaban como que nadando en profundas aguas oscuras y frías, porque la gente no les paraba. Bueno, creo que eso era lo que quería informar. Y aquí seguimos, profesores, sinceramente, uno se aleja, pero quizás por cuestiones del internet o una cosa y la otra, pero aún así entro en Facebook, converso con América en uno que otro momento. Estamos en la realidad social de Venezuela. Próximamente acá en Caracas nos vamos a reunir algunos liberales porque hay que hacerlo. No podemos esperar que Guayana se reúna o Terán haga alguna cuestión en Guayana. Aquí vamos a hacer algo que sea más informal, como irnos a un centro comercial donde podamos estar, donde no tengamos lagrimógena ni nada por el estilo, y sentarnos a conversar, por lo menos, conocernos y sobre todo ver hasta dónde nuestros conocimientos, en verdad, puede dar el gran golpe, como usted dice, de hablar con un marxista a nivel del marxismo cultural o de un marxismo social. Bueno,
Pero sí nos vamos a reunir aquí en Caracas, uno está conversando, uno se mantiene en comunicación con tantas personas y vemos que el problema aquí es el sistema y que las personas todavía no buscan la proyección hacia la prosperidad. La gente piensa que la prosperidad es esto, que te den, que te regalen, que el gobierno sea el estatista que es, el mercantilista que es. Y bueno, me encadené, profesor. Buenas noches a todos. Por aquí estoy a la escucha. Gracias, Sonia, o sea, Margarita. Muchas gracias. No, muchas gracias porque nos da oportunidad de aclararle a todos, a los cristianos y a los no cristianos, en qué sentido alguna gente va y dice la Biblia es liberal. No en el sentido así estricto sensu. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros los liberales defendemos el gobierno limitado, el modelo de gobierno limitado, limitado en funciones, limitado en poderes, es decir, libertades, y limitado también en recursos. Y esa idea de gobierno limitado tiene una base muy firme en la Biblia y así ha tenido mucha influencia en la historia, ¿okay? Y eso es lo que nosotros le aclaramos a la gente. El concepto bíblico, el concepto con base bíblica, porque no está en la Biblia de esta manera, gobierno limitado, esa expresión no aparece en la Biblia. ¿Y por qué no aparece en la Biblia? Aparecen Mises, pero no en la Biblia. Muy simple, porque en esa época, digamos, no se hablaba ese lenguaje, así es otro lenguaje. Pero nosotros lo que hacemos es aclararle a la gente, a toda la gente, tanto cristiano como no cristiano, ese punto, ¿no? El punto del gobierno limitado, como digo, en funciones, en poderes y en recursos. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más por ahí? Gracias, Margarita. ¿Alguien más con dudas, preguntas, observaciones o comentarios? Adelante, cambio. Aló, Escuchamos. Profesor, Sí. Rodrigo Mora, de Chile, ¿cómo está? Adelante, Rodrigo. Ya, profesor, muy simple y rápido. Nos tocó la marcha el día lunes para apoyar un bus que llegó a Chile que está contra la ideología de género. Y la pregunta es la siguiente. Mientras se discutía en la calle ahí con la gente, etcétera, de izquierda, ellos decían que nosotros creíamos que los niños eran propiedad de los padres. Y ellos decían, y nosotros los de izquierda, los socialistas, creemos que los hijos son sujetos de derecho. ¿Nos podría hablar una distinción, la mirada liberal clásica sobre ese punto de los hijos, profesor? Ok, qué bueno tu observación, tu comentario. Gracias, Rodrigo. Mira, nosotros los que defendemos, digamos, la vida y la familia desde su concepción hasta la muerte natural, nosotros nunca dijimos que los hijos sean propiedad de los padres. Nunca usamos esa expresión. Porque propiedad no se refiere a las personas, eso era en el sistema esclavista, digamos, ¿ok? La palabra propiedad se refiere a las cosas, no a las personas, ¿ok? Nunca usamos la palabra propiedad, son ellos, los enemigos de la vida y la familia, los que, por favor, micrófonos, gracias, son ellos los que, refiriéndose a nosotros de manera despectiva, dicen los hijos no son propiedad de los padres, asumiendo tácitamente, implícitamente, como que nosotros afirmamos lo contrario. Eso no es verdad, ¿ok? Los hijos son de los padres, no exactamente propiedad de los padres, por lo menos en sentido estricto, porque en sentido estricto la palabra propiedad, el concepto se refiere a las cosas y no. En sentido estricto. En un sentido muy amplio, muy lato, sí podría pensarse, pero no usamos esa expresión. Son ellos los que afirman la propiedad de los hijos para el Estado. Ellos sostienen que los hijos son propiedad del Estado, por eso dicen que no son de los padres. Y aquí la referente máxima es
Hillary Jezabel Clinton, ¿okay? Que con su libro Take a Village toma una comunidad donde ella sostiene que fíjese cómo va la línea argumental, esto es importante. Donald Herrera, que está aquí presente, gracias Donald por estar aquí, siempre insiste con mucha razón en por dónde van las líneas argumentales, por dónde van los argumentos y tal, para descubrir los sofismas, las contradicciones, los errores y los disparates de toda la gente y las incongruencias de toda la gente que se opone, o sea, de toda la gente que participa en mayor o menor medida del marxismo clásico y o del marxismo cultural. ¿Ok? Fíjense por dónde va. Hillary Clinton, ¿qué dice? ¿Cuál es la línea argumental de Hillary? Que para criar un niño, papá y mamá no son suficientes. La familia no es suficiente. Miren por dónde va. La familia no es suficiente. Los padres no son suficientes para criar un niño o una niña. Se requiere la participación de la comunidad. Ahora, lo que sucede es que los marxistas, por la participación de la comunidad, entienden la sujeción al Estado, la sumisión, la subordinación absoluta de las personas al Estado. En ese sentido, nosotros no afirmamos que los hijos son propiedad de los padres, pero ellos afirman de una manera indirecta, un poco civilina, digamos, un poco escondida, no lo dicen directamente, que los hijos son propiedad del Estado. En algunos casos lo dicen directamente, no Hillary. Por favor, los micrófonos, gracias. No Hillary, pero sí Mao Zedong, Stalin, todo, ¿no? Los pioneritos cubanos, todo, sí se afirma, o por lo menos se acerca bastante a la afirmación de que los hijos son propiedad del Estado. Y eso no es nuevo, eso está en Platón. Okay. Bueno, gracias Rodrigo, y seguimos con observaciones, comentarios, experiencias. Hola profesor. Howard desde Colombia. Adelante, Howard. No, profe, lo que le comenté por el grupo de WhatsApp, el tema de Rushduni y de North. Como le digo, estoy leyendo las 5 reformas, estoy estudiando, pero también paralelamente estoy leyendo un poco sobre Rushduni y North. Y bueno, ellos creo que ahora hacen el reconstruccionismo. Entonces, me gustaría que hablara un poco al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, son autores de referencia para mí. Los reconstruccionistas son autores de referencia, ¿ok? Es más, yo he traducido el libro que es la reconstrucción cristiana, el libro que en inglés se llama Reconstrucción Cristiana, lo que es y lo que no es, de Gary DeMar y Gary North. Yo he hecho una traducción comentada del inglés al español. Eso, y de otros también artículos de Mark Rushduni, el hijo de Rusas, de Selbrede, Martin Selbrede, que también está o ha estado en las filas del movimiento reconstruccionista. Pero, como siempre es, por lo menos mi costumbre, yo voy a hablar ahora a nivel personal, yo personalmente cuando me gusta por favor, los micrófonos, sobre todo cuando hay niños y hay perros. Hay un perro ahí. Ese perro debe ser socialista. Por favor, micrófonos cerrados, gracias. Bueno, por favor, los micrófonos cerrados. Eric, fíjate quién es el del perro. El perro socialista que está ladrando ahí, no le gusta el liberalismo. Ok, gracias, Eddie. Bueno, vamos con Rushduni y compañía. Voy a hablar ahora en lo personal. El hecho de que yo traduzca un autor, una línea de pensamiento, una escuela de filosofía, de teología, de exégesis bíblica, de economía o de lo que sea, no significa que yo esté de acuerdo en absolutamente todo. ¿Ok? Y eso nos pasa un poco a todos. Yo creo que si abrazamos un autor, una escuela de pensamiento, como en este caso el reconstruccionismo, es porque nos gusta
nos gusta mucho, pero no todo. ¿Ok? A mí personalmente, de los 5 puntos del reconstruccionismo que andan ahí, hay uno que me hace mucho ruido, no me termina de cerrar, que es el presuposicionalismo famoso. ¿Ok? A mí ese no me cuadra, por lo menos no me cuadra del todo, el presuposicionalismo. Pero lo demás me parece fantástico, fabuloso, ¿ok? Y sobre todo la reconstrucción cristiana, el movimiento de reconstrucción cristiana bien entendido. Porque como una de las razones por las cuales yo traduje ese libro, que se llama Manual de la Reconstrucción Cristiana en español, que está ahí en la página Contramundo, ¿okay? Con otras traducciones mías, una de las razones por las cuales yo lo traduje fue que ese libro se ocupa la mitad o más de las páginas en definir exactamente qué piensa la reconstrucción y no lo que sus enemigos dicen que la reconstrucción piensa. ¿Ok? Porque la reconstrucción cristiana tiene y ha tenido muchos enemigos dentro y fuera del cristianismo. ¿Ok? Y entonces lo principal de una escuela de pensamiento es ver exactamente qué es lo que dice y no en lo que sus enemigos o adversarios u oponentes dicen que dice. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde hace falta hacer ese enunciado, Howard. Te agradezco la pregunta y quizá sea suficiente esta respuesta para ti o no, tú me dirás. A ver, Howard o alguien más, adelante. Buenas noches, quisiera participar acerca de la posición presuposicionalista comentada por usted, profesor. Y la preposición o proposición en sí, no analizarla no es mala. Lo que pasa es que hay que ir a un equilibrio en ella. Es igual a la otra escuela de pensamiento, el evidencialismo, que es contraria. Tampoco es mala, pero sí lograr en el estudio el equilibrio en una y en la otra, me parece. Me gustó eso, Balal, te lo agradezco. Y en cierta manera, a ver si interpreto bien. Balal es un teólogo muy fino que está allá en Venezuela y tiene mucho conocimiento de estos temas. Así que me alegra y celebro coincidir con él. Creo que coincidimos. Lo que tú estás diciendo es que aceptar el presuposicionalismo no implica negar o abandonar el evidencialismo. ¿Te estoy entendiendo bien? Adelante. Sí, así es, profesor. Ah, bueno, fantástico. Entonces me adhiero a lo que Balal dice. A mí, de presuposicionalismo veo muchas cosas verdaderas, muchas cosas ciertas con las que estoy de acuerdo, pero lo que no me cierra es que eso signifique que haya que abandonar el estudio de las evidencias, y que para mí las evidencias son tantas, tan numerosas y tan fuertes que lo que no me cuadra es tener que abandonar el evidencialismo. Muchas gracias, Balal. A ver, sobre este tema o otros temas. Gracias. Adelante, cambio. Adelante, cambio. Observaciones, comentarios, experiencias sobre estos temas que hemos tratado. Con permiso, profesor. Adelante, adelante, pastor, adelante. Totalmente de acuerdo con el profesor Balal y con usted. El presuposicionalismo en realidad tiene que contar con el evidencialismo. Eso pasa como cuando hablamos de los apriorismos de la fe, diferenciados de los apriorismos del ateísmo y el materialismo. Entonces, el apriorismo o presuposición cristiana
de la existencia de un Dios nos lleva luego también a la evidencia, a la creación. Y ahí empieza todo el argumento de la lógica socrática, ¿no? Causa, efecto, solo apuntar esto, nada más, como confirmando lo que ustedes dicen. Muchas gracias, pastor. Y los que no están muy al tanto de esta discusión entre presuposicionalismo versus evidencialismo, les quiero comentar que nada menos que en la ciencia económica, Rothbard y Mises y la escuela austríaca también plantea una discusión muy similar, muy paralela, entre lo que llaman algunos dentro de la escuela austríaca el apriorismo extremo. ¿Ok? El apriorismo extremo sería el equivalente del presuposicionalismo, lo que es el, más o menos, ¿no? O sea, en líneas gruesas, el equivalente del presuposicionalismo en teología, o sí, sería el apriorismo extremo, que ustedes lo pueden buscar en Google, está en español también, este tema dentro de lo que es la escuela austríaca. El profesor Pablo Zambrano está haciendo un libro sobre la escuela austríaca donde va a estudiar varias tendencias dentro de la escuela austríaca de la economía y varias modulaciones en sus autores y en sus épocas también y en las generaciones dentro de la escuela austríaca. ¿Quiénes están ahí? Por favor, Pastor Miguel, el micrófono. Pastor Miguel, el micrófono, gracias. Perdón. Perdón, disculpe, adelante, estoy escuchando, perdón. Ok. ¿Por dónde iba? Bueno, puede buscar en Google apriorismo extremo. ¿Ok? Escuela austríaca, apriorismo extremo. Ahí está la discusión donde participa Rothbard con otro, o sea, participó en su momento Rothbard con otros autores dentro de la escuela austríaca, apriorismo extremo. Bueno, a ver, más, por favor, ahí más intervenciones, comentarios, ya pasamos, falta poco menos de media hora en lo que estamos transmitiendo. A ver, intervenciones, comentarios, experiencias, dudas, preguntas. Adelante. ¿Sobre este tema u otro? Adelante. ¿Sabe qué? Yo quisiera preguntar esto, profesor, ¿me escucha? Perfecto. Ya. Profesor, bueno, esta semana ha habido una marcha de los LGTBs, ustedes saben, colectivo LGTBs, a la cabeza del alcalde de la ciudad, indicando que quieren que La Paz sea la ciudad arcoíris, es decir, la primera capital homosexual del mundo. Entonces, bueno, nosotros como cristianos decimos, no puede ser eso porque, bueno, tenemos un mandato del Señor que el Señor ha creado hombre y mujer, ¿no es cierto? Entonces, ante esta evidencia de que las autoridades quieren hacer esto, yo quiero preguntar, las 5 reformas, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? ¿Cómo podemos? Sé que hay que hacer un trabajo a largo plazo, pero quisiera que por favor me den orientación, porque yo como presidente de Iglesias Evangélicas Unidas acá me dicen que debemos hacer algo, entonces yo quisiera una sugerencia o pregunto, ¿cómo debo responder ante todo esto, ante el alcalde de la ciudad, que es la autoridad de la ciudad, de lo que está queriendo hacer en nuestra ciudad? Ok. Vamos es que hay varias cosas que distinguir aquí, gracias por la pregunta, vamos. En primer lugar, no es la primera ciudad arcoíris del mundo, La Paz, no, tampoco es así. Ellos mienten mucho, lo hacen para motivar a sus adeptos, para movilizarles, ¿ok? Porque hay otras ciudades mucho antes, desde hace tiempo. Básicamente, por ejemplo, Ámsterdam, ¿ok?
en California, Los Ángeles, en fin, hay muchísimas ciudades donde ha habido este tipo de declaraciones y todo. No es la primera ciudad del mundo, la ciudad de La Paz, Bolivia. No, eso no es así. ¿Ok? Perdón, sí, lo entiendo. Pero bueno, entonces, ¿esas ciudades, Ámsterdam, ya son ciudades arcoíris o solamente han propuesto? Gracias. No, lo han declarado los consejos municipales, con ese nombre u otros parecidos. Guy Friendly, otros parecidos, incluso ciudades específicamente de turismo, y Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sobre todo la zona de Puerto Madero y eso, han motivado mucho el turismo gay, el turismo homosexual, porque les dicen a los homosexuales que vayan a hacer turismo a esas ciudades, porque ahí son ciudades amigables con los homosexuales y son ciudades donde no se les va a discriminar, donde se les va a dejar caminar de la mano los homosexuales y lesbianas por el Prado, en La Paz, ¿no? Por el Prado, y nadie los va a chiflar, ni nadie los va a decir nada, y se pueden besar y abrazar y lo que sea, y nadie les va a decir nada. ¿Por qué? Porque si alguien dice algo, viene la policía y te lleva preso. Vamos a poner las cosas de qué es lo que se está hablando. Eso es importante. Así que gracias, Pastor, por la cuestión. A eso vamos. Ahora, Pastor, una cosa importante. Mire, eso lo hacen en casi todo el mundo sin declarar nada. No. Yo lo que quiero es que no se centre en la declaración. ¿Por qué? Porque hace más o menos 10, 12, 15 años fue sancionada una o dos leyes aquí en Bolivia donde se prohíbe todo lo que sea discriminación racial, sexual, por orientación sexual, por género, por preferencia de género, etc. Eso está en la ley. De manera, Pastor, que si no se deje llevar por los evangélicos ignorantes, que son la inmensa mayoría. El evangélico ignorante no sabe que hoy en día, aunque no haya mediado una declaración del alcalde de La Paz o cosa por el estilo, de la misma manera, si usted le llama la atención a una pareja homosexual que se está besuqueando y jamoneando en el Prado, usted puede ir preso. Eso es muy importante, porque el evangélico ignorante cree que con una marcha que impida que haga la declaración el alcalde, entonces ya va a resolver el problema, y entonces no y mil veces no. Y estoy en Bolivia y sé de lo que estoy hablando. Esa ley está vigente. Supongamos que mañana el alcalde, por A o por B, no pueda o no quiera hacer esa declaración o no. Bueno, igual, de la misma manera, si usted, vuelvo a repetir, si usted dice algo o expresa algo de alguna molestia o algún disgusto porque encuentran en el Prado una pareja homosexual jamoneándose, entonces delante de los niños que van al Prado, el Prado es una avenida de La Paz, ¿ok? Entonces usted puede ir preso, los homosexuales pueden llamar al policía que esté ahí y usted va preso. En base a la ley. Ya va. ¿Ok? En base a la legislación actual, Pastor, no se deje llevar por los evangélicos ignorantes, por favor. Adelante, dígame. Y disculpe si he sido un poco duro con los evangélicos ignorantes. Entiendo. Ajá, ok, adelante. Ya, entiendo. Ya, está bien. Yo admito esa palabra, evangélico ignorante. Hay muchos, sí, que creen que solamente, yo lo he dicho algunas veces, por estar cantando en la iglesia no significa que sean cristianos. Ya, pero ante todo esto, por ejemplo, ahora tengo la posibilidad de traer el colectivo, el bus, con Mis Hijos No Te Metas, que está en Chile. Entonces me han contactado desde España y me dijeron que podemos traer a La Paz el colectivo para que circule en La Paz. Pero varios pastores me dicen, no, si hacemos eso, la gente del LGTB va a pedir el bus, va a romper los vidrios y todo eso. Entonces mi pregunta es,
traigo ese bus para que circule en la ciudad de La Paz o no hago absolutamente nada? Ok, ya va. Ya va. Quería decir que los evangélicos ignorantes me molestan tanto. Sí, pero ya va, un segundo. Queda 20 minutos todavía. Podemos dar después incluso participar a Rodrigo en esto porque Rodrigo estuvo apoyando. Y solamente esto más. Y luego les escucho, profe. Para todos. Yo hace una semana y media he escrito una carta al presidente Evo Morales por 2 medios de prensa, indicándole que no debería él aceptar esta ley de la despenalización del aborto. Bueno, o sea, estoy haciendo eso porque el presidente es el único que puede vetar esa ley. Entonces, lo que no quiero es pecar de no hacer nada, esperar, simplemente eso. Entonces mi pregunta es, ¿las acciones que estoy tomando no están bien? Ya va, pastor, déjeme terminar un momento. Le quería decir que los evangélicos ignorantes me sacan de a mí la piedra tanto como los liberales y libertarios ignorantes que hay a montones. ¿Ok? Bueno, vamos con el tema del bus y la carta de Evo Morales y tal. Yo no le voy a decir si traiga o no traiga el bus, ¿ok? Eso es una decisión de usted como presidente de Iglesias Unidas de La Paz, traer o no traer el bus famoso aquel para que los homosexuales le tiren piedra y para que se arme el lío, ¿ok? Eso usted lo verá. Ahora, lo que yo sí le voy a decir, y eso se lo voy a decir a conciencia de que están aquí el pastor Donald, el pastor Armando, que están incorporados en este proyecto. ¿Ok? 2 cositas, nada más. Primero, muchas veces se da la evidencia de que o sea, se presenta nos exponemos a que nos digan, bueno, ahí están los moralistas, los fanáticos religiosos y tal, y se arme una trifulca ahí, qué tal y qué sé yo. Por eso mismo nosotros, pastor, estamos haciendo esto que estamos haciendo. Usted está viendo cómo lo estamos haciendo con Donald, cómo lo estamos haciendo con Armando Ulises y tal. Lo que a mí me molesta es que digan que no estamos haciendo nada. Que digan los evangélicos ignorantes, discúlpeme, que nosotros, los 5 reformas y la gente que está haciendo abriendo camino para una lucha inteligente, efectiva, y que no se quede en la mera protesta que no lleva a ningún lado, no estamos haciendo nada. Y que hay que hacer algo porque no podemos cruzarnos de brazos. No lo acepto, pastor. No lo acepto, y esto ya lo hemos discutido en privado usted y yo. No le acepto que el pastor Donald, el pastor Armando o yo o los otros líderes cristianos que estamos aquí, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada porque no salimos a una marchita que no logra nada. Es más, le digo más, en algunas ciudades, como Buenos Aires, por ejemplo, por no poner un ejemplo muy lejos, y otras ciudades de Europa y tal, los homosexuales llegan hasta tener sexo dentro de las estaciones, en público, dentro de las estaciones del metro. Hay videos, hay fotos, cosas horrorosas que estamos viendo. Entonces, eso no lo vamos a parar con una marcha, por favor, ni con una carta al presidente Evo Morales. Disculpen, no es así. Necesitamos meter un presidente como Donald Trump en Bolivia. Y lo que estamos haciendo, ok, porque eso es la lucha efectiva, no es la marchita. Ok, lo que estamos haciendo lleva a tener un presidente como Donald Trump en Bolivia. Necesitamos trabajar, lo que estamos haciendo es un trabajo a mediano plazo, a largo plazo, para construir una fuerza que se oponga al marxismo clásico y al marxismo cultural. Una fuerza
en favor de un laicismo bien entendido, es decir, una separación de iglesia y Estado, donde no hay una iglesia oficial, pero tampoco hay este laicismo mal entendido, que hace equivaler al laicismo la imposición de la agenda LGBTI. Entonces, lo que yo no acepto es que nosotros no estamos haciendo nada, porque no vamos a la marcha. Además, Rodrigo fue a la marcha, ¿ok? Lo que no hizo Rodrigo fue organizarla, ¿ok? Rodrigo no la organizó, pero él fue a la marcha y apoyó la marcha y está bien, ok, perfecto. Pero en el entendido de que el trabajo nuestro es el de las 5 reformas, ¿ok? Porque este es el trabajo para detener el marxismo cultural y el marxismo clásico. No, por favor, los micrófonos. Gracias. Para detener, porque no se detiene con marchas, no se detiene con cartas al presidente. No, así no, pastor, así no. Si hay alguna opinión en contrario, por favor, adelante. Tenemos todavía más de 15 minutos y, bueno, el tema lo amerita. Profesor. Ajá, Rodrigo, adelante. Muy corto, muy simple, lo que acabo de escribir también al pastor Machaca. Mire, lo apoyo yo que el que lleve el bus, porque acá en Chile, pero fue muy bien organizado acá en Chile. Lo que tendría que hacer es contactar, yo me comprometo a lo mejor contactar a la persona que lo trajo, el bus, porque esa persona lleva 13 años trabajando en el Congreso, asesorando a los congresistas, y yo creo que aburrida de ver que la ley estaba mal y todo eso, ella creó una organización que es como un centro de estudios bíblicos para el gobierno, ¿me entiendes? O sea, no para el gobierno de Chile, sino que para el sano gobierno, por decirle algo, ¿me entiendes? Entonces, esta mujer trajo el bus, pero a su vez también ella está postulando al Congreso, y a su vez organizó muchas personas, unió gente de iglesias, principalmente cristianas, y cuando fue el bus hoy día a Valparaíso lo recibieron distintos diputados de derecha, y estaba José Antonio Kast también esperándolo. Entonces igual hubo una acción política, por lo cual yo apoyo al pastor Machaca que lleve el bus, además que a lo mejor lleve una carta presentando su molestia al alcalde, etcétera, con prensa, pero siempre considerando que esto es parte de una acción política mayor, que es, obviamente, postular al Congreso, hacer un partido político, etcétera. Son acciones que van sumando, digamos, para lo principal que son las 5 reformas. Y para finalizar, contarles la experiencia que yo estuve en la marcha, tranquilito ahí participando, pero a la persona que podía, le daba mi teléfono, le pedía el teléfono, de dónde eres tú, no soy de tal organización, tal grupo, estuve haciendo redes. Incluso fue una candidata a diputada y le contamos, le dije, mira, ¿sabes qué? Las 5 reformas, estamos haciendo aquí un partido desde cero, pero nos vamos a apuntar para las próximas elecciones. Entonces uno va, igual aprovecha a hacer cosas. Entonces yo, en conclusión, apoyo que el pastor Machaca lleve el bus, ojalá, pero que también reciba la experiencia de Chile de los organizadores, pero siempre enmarcado el objetivo principal, que es político, porque la política es la que decide todo, digamos. ¿Ya? Eso, profesor. Cambio. Muchas gracias, Rodrigo. Suscribo tus palabras. Vamos ahora me entero que está Pablo aquí, Pablo Zambrano. No sé si tienes micrófono, Pablo, y quieres hablar. Me gustaría que expreses tu opinión y que nos cuentes un poquito tú también lo de Ecuador. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, Alberto, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, escuchemos a Pablo, por favor. Pastor Miguel, el micrófono, ciérrelo. Ok, gracias. Vamos a escuchar a Pablo Zambrano Pontón, que se lució en Ecuador esta semana. Adelante, Pablo. Hola, Alberto, un gusto estar con ustedes. El que se lució fuiste tú, ¿no? Yo solamente te di la bienvenida. Obviamente, sí dejaste una magnífica impresión Miguel, aquí. el micrófono, por favor, gracias. Cierra el micrófono un momento hasta que lo vaya a usar usted de nuevo. Adelante, Pablo. Sí, te decía que el que se lució fuiste tú, porque lógicamente has dejado una magnífica impresión, según me comentaron las personas que te han podido escuchar.
Entonces, bienvenido siempre, Alberto. Está en el debate, digamos, ver si organizamos nosotros o otro país, que puede ser Paraguay, el tercer foro liberal de América Latina. Entonces, en eso estamos todavía pensándolo. Así que, nada, me atrasé porque hubo un accidente, alguna cuestión aquí en el tráfico y ya no avancé. Mi intención era entrar desde las 8:15. Pido disculpas por eso y apenas cada vez que yo pueda, estaré ingresando, ¿no? Entonces, respecto al tema que estaban planteando, me parece que desde el punto de vista liberal clásico, evidentemente debemos oponernos a ese tipo de situaciones anómalas que quieren imponernos todos estos progres marxistas culturales, liberchairos y similares. Entonces, tenemos que oponernos, ¿no? Pero la forma de oponernos es, como la dices tú, Alberto, más que marchas y manifestaciones y demás, creo que es a través de la acción política y sin reforma, ¿no? Que esa es la forma realmente en la que vamos a penetrar en el... Se te va la voz, Pablo, se te va la voz. Bueno, entonces, eso nada más, Alberto, darte digamos, las felicitaciones del caso, esperando que te haya gustado Ecuador y sí, un abrazo enorme. Ok, Pablo, gracias, Pablo. Brevemente, porque se te escucha mal, se te escucha como que se te va el sonido. ¿Qué oíste qué más oíste de repercusiones de lo que hicimos con ustedes allá? ¿Qué más? Bueno, respecto al debate, este caja sí realmente ha sido conocido y los alumnos realmente parece que no tiene acogida dentro del estudiantado. Entonces, lo que dijeron más bien fue que ya ahorita vamos ganando los liberales 2-0 porque el primer gol lo metió el Español. De todas maneras no será liberal clásico como nosotros, pero sí es cercano a nosotros. Él empezó con el 1-0, luego le diste tú el 2-0 y estoy esperando yo de una vez ya aniquilarle a ese individuo para que no vuelva a seguir hablando de marxismo y economía, porque eso es algo absurdo, eso no existe. O eres marxista, crítico de la economía, o eres economista que apoya la economía. O sea, no puede existir eso de soy economista marxista. No, eso no existe, eso es un invento nada más de esta gente que quiere confundirnos. Eso nada más. Gracias, Pablo. ¿Puedo decir el nombre del partido que ustedes están pensando para Ecuador? Que eso me quedé impresionado realmente. Bueno, o sea, me parece que sí, pero que la autoría ya me corresponde, lógicamente. Entonces, que simplemente citen la fuente, ¿no? Que lo podemos replicar porque no tengo problema. Obviamente yo voy a inscribir con ese nombre acá en Ecuador y si a alguien le gusta también puede poner el mismo nombre allá. Eso sería, Alberto. Gracias, Pablo, porque quiero expresar que una de las cosas que me sorprendió y me impactó mucho en mi estada en Ecuador fue el nombre que Pablo está pensando para el partido político cuando tengamos partido de la 5R en Ecuador. El nombre que Pablo está pensando para el partido de la 5R en Ecuador es, ruido de fanfarria, es el partido La Verdad. PLB significa PB pequeña, ¿no? PLB, más o menos así, esa es la idea. Partido La Verdad. ¿Ok? A mí me encantó y bueno, si a alguien le puede servir la experiencia, sería fantástico. Partido La Verdad. Y eso es buenísimo, ¿no? Porque, mira, ¿por quién vas a votar? Yo voy a votar por La Verdad. Porque si alguien se te pone en contra, pero es que eso están en contra de La Verdad. O sea, tiene mucha tela mercadotécnica, me parece a mí, de mercadeo político, me refiero,
un nombre así para este partido político, ¿no? Partido La Verdad. Los que están a favor de la verdad, los que están en contra de la verdad. Coño, me pareció... Perdón, profe. Solo así, la verdad, nada más. Así sin ningún nombre antes. Parece que sí, La Verdad. No, a mí me parece muy, muy bueno. Y el eslogan es, la verdad nos hará libres. El eslogan es, la verdad nos hará libres. Ok. No es que os, sino nos hará libres. Nos, con N, a todos. La verdad nos hará libres. Ese podría ser uno de los eslogans. Porque hay otros, ¿no? Defienda la verdad, defendemos la verdad, con la verdad por delante. No sé, me parece extraordinario. Ok, algo más sobre... ya estamos terminando. Aquí somos muy respetuosos con el horario. Solo te quiero decir que estamos en contacto día a día, los 7 días de la semana. Nosotros nos reunimos los miércoles en las noches, pero eso no quiere decir que no tengamos contacto en el resto de la semana a través de las redes sociales. ¿Okay? Está faltando ya poquito para terminar. ¿Nos despedimos o alguien más? Una intervención por ahí antes de cerrar. Gracias. Adelante, escuchamos. Adelante, escuchamos. Ok, si no hay más intervenciones, yo voy a despedirme. No sé los demás. Les recordamos que estamos... Pastor Miguel, el micrófono. Pastor Miguel, ¿usted va a hablar? No. Pero entonces cierre. Buenas noches a todos. Buenas noches, me despido. Okay, perfecto, gracias. Gracias, Pastor. Gracias por sus intervenciones. Gracias a todos. Ya nos estamos despidiendo. Seguimos en contacto por las redes sociales. Y será hasta siempre con la verdad por delante, haciendo camino al andar. Gracias a todos.